Pero lo que vamos a ver hoy es que simplemente necesitamos, y así le puse por título, necesitamos volver en sí. Necesitamos razonar de una forma coherente, ¿sí? Yo creo meditar y regresar hacia Dios, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea el motivo por el que tú te alejaste de Dios, o cualquiera que sea el motivo que te impide acercarte a Dios, es simplemente de que vuelvas en sí, entres a una conciencia que Dios te dio y digas, si todo esto que estoy haciendo, si como he vivido me ha traído hasta donde estoy, me ha acarreado esto, ¿sí? Tengo que regresar al modelo original, que el modelo original de nosotros es la imagen de Cristo, mis hermanos. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Él quiere tenernos cerca de Él y quiere ayudarnos en todo lo que estemos pasando. Vamos a Lucas capítulo 15. Es una historia que quizás ya escuchaste, pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Amén. Vamos a leerlo, capítulo 15, en el verso 11 dice: también dijo, está hablando de Jesús, también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos, ¿sí? Seguimos leyendo y dice el siguiente versículo: y el menor de ellos dijo a su padre, dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, el papá les hizo caso. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada. Dice, y ahí desperdició sus bienes, su herencia, ahí la desperdició viviendo como perdidamente. Ahí se gastó su herencia. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre, vino una crisis en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué, mis hermanos? Cerdos. Dice también, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Vamos a ponerle en términos laguneros, ¿sí? Deseaba llenar su vientre con el salvado que comían los cerdos, ¿sí? Seguimos leyendo, pero nadie le daba. El siguiente versículo dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen? Dice, abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, ¿quién? Su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso siguiente, pero el padre dijo a sus siervos, dijo, sacad el mejor vestido y vístanlo. Dice, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Amén, hasta ahí lo dejamos. Unas Biblias dice el hijo pródigo. ¿Han escuchado del hijo pródigo? A lo mejor a veces lo decimos, ya llegó el hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo es la traducción es malgastador, mis hermanos, derrochador. Aquí la historia la conocemos, familia. Este hijo le dice al padre, quiero la herencia de lo que me toca, quiero que me la des ya, no cuando te mueras. Y el padre, mis hermanos, accede y le da sus bienes y él se va. Y dice que malvivió, mis hermanos. Me imagino que se gastó su herencia en placeres pasajeros. Pero después, mis hermanos, muchos decimos, ¿verdad? La vida da muchas vueltas. ¿Sí se ha escuchado eso? En esta vida es la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pues sí, se vino una crisis. Se le acabó el dinero, mis hermanos. Y entonces este hijo de este personaje, de este padre, dice que ahora empezó a buscar trabajo porque ya no tenía ni para comer después de haberse llevado su herencia. Y lo mandan a una hacienda, mis hermanos, ¿sí? A cuidar cerdos. El rey, el hijo de esta persona que tenía bienes, te digo el rey porque asemeja a Dios este padre.
Él le da su parte y se va, y él empieza a trabajar ya cuando ya no tenía nada, ya había pasado el derroche, la fiesta, los amigos, ya había pasado. ¿Cuántos saben que te llenas de amigos cuando traes algo en la bolsa? ¿Sí? Salen hasta abajo de las piedras, ¿eh? Salen los amigos y están contigo, pero cuando se acaba, mis hermanos, el dinero, ya no hay amigos, ya no hay fiesta, ya nadie te va a buscar. Y este hombre, yo creo, derrochó con sus amigos, pero llegó el momento donde ya no tenía ni para comer. Y dice que se va a trabajar en una granja de cerdos, ¿sí? En esa granja de cerdos, ¿sí? Dice la palabra que él veía el alimento de los cerdos y quería saciar su hambre con lo que comían los cerdos. Si eran muy finos, a lo mejor comían maíz, pero dice las algarrobas, a lo mejor era salvado, a lo mejor eran desperdicios, no lo sé. Él deseaba saciarse después de estar con su padre, ¿sí? Porque ¿cuántos saben que Dios nos quiere dar buenas cosas, mis hermanos? Sí, Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, pero a veces la arrogancia de nuestro corazón y querernos independizar de Dios nos lleva a cometer muchos errores. Esta persona ya cegada porque no estaba en sí, todavía no llegamos a esa parte, empieza a desear, mis hermanos, ese alimento para él. Pero dice la palabra enseguida, pero volvió en sí. Ese volvió en sí, mis hermanos, es como que recobró la conciencia, es de que dice, espérame, ¿qué estoy haciendo? Ya he tocado fondo, se da cuenta de su condición, y creo que es momento que nosotros nos demos cuenta de la condición en la que estamos y reconozcamos y digamos como ese hombre, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que tienen mejor alimento que el mío. Y luego dice, voy a regresar con mi padre. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y él empieza a hacer una latanía y un discurso en su cabeza. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tú, pero hazme como un trabajador tuyo. Es para que me reciba. Y él empieza a maquinar esto y empieza a caminar hacia el lugar de su padre, a buscar al padre. ¿Quién tomó la decisión? El hijo. Nos toca tomar la decisión de ir hacia el padre. Y va él y dice que el padre lo ve de lejos, ¿sí? Y ya de ahí entra el amor del padre. El padre sale corriendo, ¿sí? El padre lo abraza. Me imagino a qué olía el hijo. Me imagino, porque otras versión dice los harapos que traía, no dice que la túnica, los harapos eran unos trapos sucios, rotos. Dice que le puso un calzado nuevo, yo creo iba descalzo. Yo creo, me imagino que a 3 cuadras olía cuando iba llegando porque trabajaba en un lugar de cerdos, y el padre no le importó, lo abrazó, lo besó, ¿sí? Y luego le mandó poner un vestido nuevo, lo bañó y le puso un anillo que era un símbolo de que pertenecía a esa familia. No iba a ser su trabajador, ¿sí? Iba a ser su hijo. La identidad, te voy a decir algo, tú eres un hijo de Dios, tu identidad puedes tú pensar que la perdiste, ya no soy hijo de Dios, pero Dios no pierde la identidad de padre. Dios sigue siendo tu padre, y Dios le vuelve a poner el anillo y manda, traigan el becerro más gordo, mátenlo porque hay fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, y hace una gran fiesta y dice, estoy contento porque yo lo creía ya muerto, pero no, él está en casa. Y muchas de las veces, familia, necesitamos nosotros volver en sí, pero el enemigo nos ha puesto tantos pretextos en nuestra cabeza, que yo debo de estar en tal condición para regresarme y acercarme a Dios, que debo de estar limpio, ya no debo de hacer esto para buscar de Dios, porque qué vergüenza ir con los hermanos y yo siendo así. Yo te quiero decir que el hijo pródigo, ¿sí? Estaba en una condición deplorable. El hijo pródigo, ¿sí? Estaba en una condición, mis hermanos, yo creo que era de dar vergüenza a toda la familia, pero mire el amor del Padre que refleja y es la figura del amor de nuestro Dios. A lo mejor tú ahorita estás en la condición, mi hermano, mi hermana, o hemos estado en la condición de que decimos, Señor, pues ya de perdido con que me des esa bendición, ¿sí? Y lo hemos dicho, no hombre, hay muchos perritos que viven mejor que nosotros. Les cortan el pelo, les pagan pedicure, manicure, y así me imagino que este hombre estaba saboreando con los cerdos. Pero mi hermano, tú y yo tenemos delicias delante de Dios si decidimos correr hacia nuestro Padre, pero necesitamos acá volver en sí. Necesitamos hacer algo en nuestra cabeza y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Por qué estoy hundido en este lugar que
que apesta a miseria, que apesta a problema, este lugar que molesta, o sea, no es digno para mí. Necesito regresar a la casa de mi padre para que mi padre haga algo por mí. Y a lo mejor no te has querido acercar porque tienes muchos traumas ahí que tú crees que Dios los va a sacar a la luz y te va a juzgar, y la gente te va a decir, mira, ¿y ahora qué te pasa? ¿A poco tú crees, si así vives, crees que Dios te va a escuchar? Pues este hombre estaba como nosotros. Este hijo iba armando un discurso, familia, en su cabeza. Y cuando llegue le voy a decir que no soy digno, y cuando llegue le voy a decir que pequé contra él, contra el cielo. Pero cuando le empieza a decir eso al padre, te fijas que en lo que acabamos de leer, que el padre no le responde. Y le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre le dice al criado, trae un becerro, traigan ropa, báñenlo, cámbienlo, si vamos a hacer una fiesta. El padre no te va a juzgar. El padre ni escuchó eso que él traía en su cabeza, eso lo traemos nosotros, pero el padre nos está esperando con una gran bendición en sus manos. ¿Sí? Él no te va a juzgar, y Él es el que te va a sacar de la crisis que estás viviendo. Él es el que te va a recibir y te va a ayudar, y te va a volver a vestir y te va a poner un anillo, símbolo del compromiso que tú eres mi hijo. Sí, Jesús murió por todos nosotros, le pertenecemos, familia, pero a veces nos hemos alejado, pero nunca es tarde para regresar al Padre. Amén. Y Él está con un grande amor para recibirnos. Ante el Padre no perdemos identidad, familia. El Padre le vio de lejos y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó, y aún con sus harapos sucios, malolientes, le recibió. Amén. Así que si tú esperas estar limpiecito para acercarte a Dios, no lo esperes. ¿Sí? Dios no te va a hacer el feo. Es que apesto a pecado, no te preocupes. ¿Sí? La sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. Es que mira, mis ropas son indecentes, no te preocupes. El Señor te va a poner un vestido nuevo, ¿sí? El Señor te va a poner un calzado nuevo, te va a bañar, te va a poner bonito, porque eres su hijo y eres su hija. Amén. El Padre, mis hermanos, está regresando, está esperando a que tú vuelvas en sí. ¿Sí? Y si tú dices, ¿por qué me está pasando todo esto? No encuentro la salida, ya estoy viviendo en una forma precaria. Este hombre ya vivía en una granja de cerdos, en un corral de cerdos, ¿sí? Y a veces Dios permite todo ello para que volvamos en sí. Pero si somos masoquistas, vamos a durar mucho tiempo en esa condición. Pero si somos obedientes, ¿qué necesidad, familia? Vamos a correr a los brazos de nuestro Padre. Él está esperándonos y Él desea sacarnos de esa condición. Mira, Salmo 40, vamos a estar leyendo el Salmo 40, los primeros 2 versos únicamente. Quiero leerlo junto contigo aquí en la pantalla. Y vamos a estar viendo el deseo de Dios. Salmo 40. Mira lo que dice el Salmo 40. Pacientemente, ¿sí? Hay que tener mucha paciencia. Dice el salmista, esperé a Jehová, a Dios, al Señor. Dice, y se inclinó a mí, ¿y qué, mis hermanos? Y oyó mi clamor. Dios escucha nuestro clamor. Y me hizo sacar, ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén, mis hermanos. Pacientemente esperé al Señor. Y luego dice ahí, regresamos al primer verso. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sí? Mis hermanos, Dios está inclinando su oído, esperando que tú le digas, Señor, reconozco, he vuelto en sí, te necesito. Señor, te necesito, ayúdame. ¿De dónde viene mi socorro? Lo acabamos de cantar. Mi socorro viene de Dios. ¿Sí? Aquí hay muchas fórmulas humanas que nos pueden ayudar, pero transformación solamente Dios la va a traer a nuestra vida. ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu familia sea transformada? Solamente Dios lo va a poder hacer. ¿Sí? Yo respeto todo lo que se ha estudiado en la ciencia, todo lo que se ha estudiado en la onda psicológica, en las cosas sentimentales, pero la transformación la hace el Señor. Solamente Él tiene el poder para cambiar nuestra vida, y lo va a hacer de una forma, mis hermanos, sobrenatural, que nosotros no vamos a saber cómo,
pero Dios quiere afectarnos, quiere transformarnos. Y el verso 2 dice, Gamaliel, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere sacar del pozo de la desesperación? El Señor te quiere ayudar. El Señor me quiere ayudar a salir del pozo de la desesperación. El pozo de la desesperación, mis hermanos, en su original, si nos vamos al griego y los estudiosos de la Biblia, vinieron a sacar esta palabra del pozo de la desesperación, y hay varios significados. Uno de ellos dicen que es el pozo en el cual un ruido te atormenta, ¿sí? Y esto me hizo pensar mucho, ¿sí? Se usaba mucho, o yo creo que se sigue usando, no lo sé, pero en las cárceles antiguas, si los castigaban, mis hermanos, en una celda de piedra sin ventanas y solamente tenía una gotera. Se escuchaba día y noche una gotera que golpeaba en la celda, mis hermanos. ¿Y sabes para qué era? Era un tormento para volver locos a los prisioneros. Día y noche escuchaban ese ruido y lo tenían ya en su cerebro. Pero estas formas, mis hermanos, eran unas formas, sí, para atormentar a las personas, una celda con un sonidito día y noche de una gotera. Día y noche. Y estaba comprobado que los enloquecía, mis hermanos. El rey David está hablando de ese pozo de la desesperación, de ese pozo oscuro, ¿sí? En el cual no hay salida, en el cual hay un ruido que nos desquicia poco a poco. Hay un ruido donde perdemos ya todo razonamiento, ¿sí? Y llegamos a perder la cordura y llegamos a desquiciarnos, mis hermanos, porque es un tormento. Y David está hablando, él quiere sacarnos del pozo de la desesperación. Amén. Y luego también dice del lodo, ¿qué, mis hermanos? Cenagoso. Aquí viendo algo, mira lo que dice una definición popular. Dice que es una situación de crisis, el lodo cenagoso, depresión o peligro. Dice inminente, a menudo comparado con un pozo o una fosa de las cuales es imposible salir sin la ayuda externa. Dice también que se compara al pecado y al error, ¿sí? Metafóricamente describe que el lodo cenagoso es el estado de estar atrapado en hábitos destructivos, dice, en maldad, en culpas, donde cada esfuerzo humano por salir de esa causa recibe un mayor hundimiento. El lodo cenagoso es algo que tú te esfuerzas para salir, ¿sí? Pero cuando más te esfuerzas en salir, más te hundes sin la ayuda de Dios. Y creo que hemos estado en esa situación. También aquí viene una intervención divina que hay para nosotros. Es un simbolismo que culmina con la liberación, ¿sí? Hay algo o hay alguien que te quiere libertar de ese pozo de la desesperación. Dice, así como el lodo atrapa, el poder de Dios rescata al creyente. El lodo te atrapa y te pega y no te deja salir, pero el poder de Dios liberta al creyente, al que cree en Dios. Vas a salir del lodo. Estoy en un pantano, más me hundo, no te preocupes. Dios con su poder te va a sacar del lodo cenagoso. Dice también esta definición, estás atrapado en hábitos destructivos. Bueno, la siguiente intervención dice, así como el lodo te atrapa, el poder de Dios rescata al creyente, lo saca de esa miseria y te coloca a sus pies sobre una roca firme. Dice, dándole seguridad y una nueva dirección. Dice cómo se detalla en este salmo. En resumen, el lodo cenagoso ilustra el fondo de la miseria humana, mientras que las acciones de salir del simbolizan la salvación y la gracia y la restauración que Dios nos ofrece. Amén, mis hermanos. Hay algo que Dios nos está ofreciendo, ¿sí? El Señor lo declaró leyendo en la sinagoga y dice, he venido a traer libertad a los cautivos. He venido a traer libertad a esos que están aprisionados. He venido a darles libertad, ¿sí? Jesús a eso vino, no vino en vano el Señor. Él vino a salvarnos, familia. Y David lo escribe y dice, pacientemente esperé al Señor. David esperaba en Dios. Dice, y Él me oyó, inclinó su oído y oyó mi clamor. Dijo, y me rescató del
pozo de la desesperación. Yo te pregunto, hoy es el día que Dios quiere rescatarte de ese pozo de la desesperación, de ese pozo donde ya no vemos la salida, no vemos el sol, y lo mismo que escuchamos nos atormenta día y noche. ¿Sí? En ese pozo hay ruidos que no son sanos, son ruidos que nos condenan, son ruidos que nos sentencian, son ruidos que nos desesperanzan en cuanto a con Dios. Y mira, así vas a terminar. Y mira, así va a ser tu vida. Y mira, tus hijos van a estar igual que tú. Y mira, ese es el pozo de la desesperación. ¿Sí? Pero el Señor lo declara en la palabra. Él quiere sacarnos del pozo de la desesperación. Y luego viene del lodo cenagoso que quiere salir y más te hundes. Pero el Señor con su poder te quiere sacar de ahí, familia. ¿Sí? No necesitamos más que clamar a Dios. No necesitamos esta mañana, familia, más que volver en sí como el hijo pródigo. Cuando estás hasta el fondo y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Ahí me habla de que ya llevaba un grado de locura, ya no sabía lo que hacía. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene misericordia? Y Dios le vuelve un momento de lucidez, dice, y volvió en sí. Dice, en la casa de mi padre yo estaría mejor siendo su empleado que aquí. Tengo que ir, le voy a pedir perdón, me voy a arrepentir de lo que hice, ¿sí? Y le voy a decir que soy indigno, pero ¿qué crees? El Padre nos está esperando, familia. El Padre está con los brazos abiertos. Él va a ver la intención de tu corazón y va a correr hacia ti y te va a abrazar. Y estás sucio y apestas y hueles mal porque, hermanos, el pecado eso hace. Sí, la miseria, todo lo que nos alejó de Dios, sí nos vemos mal, sí olemos mal espiritualmente, estoy diciendo, esta mañana todos vienen bañaditos, pero espiritualmente, familia, así está nuestra vida interior, pero a Dios no le importa. Al Padre no le importa, ¿sí? Como lo ilustra Jesús y dice, y el Padre corrió y se le colgó del cuello y lo besó. Imagínate cómo iba de sucio y lo besó y lo mandó bañar, lo cambió, le hizo fiesta. Este es mi hijo, el que ya estaba perdido, pero hoy ha regresado. ¿Sí? Y el Señor hoy quiere, mis hermanos, mostrarnos, ¿sí?, esa hospitalidad que tiene para nosotros. No tenemos por qué continuar en el pozo de la desesperación. No tenemos por qué seguir atormentados, familia. No tenemos por qué estar en el lodo cenagoso frenando un avance, queriendo salir y querer ser rescatados por mis propias fuerzas. Nos hundimos más. El Señor esta mañana nos quiere rescatar. Amén. Yo te pregunto esta mañana en el nombre de Jesús, ¿cuántos quieren que el Señor hoy venga en nuestra ayuda? ¿Cuántos quieren que Dios hoy venga y me preste y me extienda su mano de poder y me saque de una vez de esa situación por la cual yo estoy atravesando? ¿Sí? ¿Te gustaría que Dios hiciera eso contigo esta mañana? Yo sí quiero, familia. Es muy desgastante vivir apartados de Dios. Necesitamos estar cerca de nuestro Padre. Amén.